eso, este fue en Venezuela un fin de semana pues de manifestaciones y de demandas. Por un lado, la gente del gobierno que representa Nicolás Maduro en las calles y por el otro lado, la gente del gobierno que representa Juan Guaidó también en las calles. Los de Nicolás Maduro hicieron un llamado a la unidad y al diálogo durante un acto en el que miles de venezolanos manifestaron su apoyo al presidente de esa nación. En tanto, Juan Guaidó estuvo en las calles criticando al régimen de Maduro. Estas fueron las declaraciones de Nicolás Maduro alrededor de la realidad y del llamamiento a la unidad en Venezuela. Le hago un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le hago un llamado al presidente de Uruguay, doctor Tabaré Vázquez. Le hago un llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales. Le hago un llamado a los primeros ministros y presidentes del Caribe, de los 14 gobiernos de CARICOM, a que retomen la iniciativa de diálogo decidida en Montevideo hace 2 meses. Venezuela pide apoyo y acompañamiento para un gran diálogo de paz, de entendimiento entre venezolanos, entre venezolanas. Ratifico todo mi apoyo, toda mi voluntad para buscar una vía de diálogo, de negociación, de acuerdo, por el bien de Venezuela, por el bien del futuro. Pongamos sobre la mesa todas las cartas. Cesen los ataques terroristas y las emboscadas. Y con el acompañamiento de México, Bolivia, Uruguay y el Caribe, Venezuela puede instalar más temprano que tarde una mesa de diálogo nacional con todos los sectores políticos, culturales, económicos y sociales. Llamo al diálogo nacional. Así anda esa nación, muy dividida y con muchas afirmaciones alrededor de estos hechos y de la situación que está viviendo esa nación, sumamente preocupante lo que acontece allí. Ahora, nosotros queremos compartir con ustedes aquí en Informativo Universal lo más importante de la semana que termina durante el acontecimiento noticioso del país. Este hecho tiene que ver con las posiciones que tienen los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo piensan los nuevos jueces o los jueces seleccionados en ese organismo por el Consejo Nacional de la Magistratura? Veamos algunos cortes de su pensamiento de temas diversos alrededor de la actuación de la justicia en la República Dominicana. Esta es la realidad. Disciplina y trabajo. Eso es lo que yo pienso que puedo aportar a la Corte Suprema de Justicia, aparte de que últimamente, en los últimos años, me he dedicado a la teoría del derecho y he coqueteado, he escarbado con una nueva concepción del derecho, la concepción argumentativa, que acerque la motivación de las sentencias al ciudadano. Y creo que con eso yo también puedo aportar. O sea, esa concepción argumentativa del derecho, los jueces se legitiman con su motivación. Cuando enseñan las razones por las cuales, cuando muestran, cuando exhiben las razones por las cuales fallaron un expediente, que eso sea entendible y que eso acerque, mediante la utilización de la razón práctica alexiana, eso y la razón dialógica de Habermas, que eso acerque al ciudadano con el tribunal. Yo pienso que también eso es un punto que yo puedo aportar. En el ámbito ético, cuando yo llegué al Poder Judicial,
encontramos un escenario bastante incómodo, muchas irregularidades, muchos requerimientos de persecución de actividades ilícitas, incorrectas, y yo creo que lo que tiene que ver con el trabajo que se hizo y lo que nos correspondió hacer, asumimos la responsabilidad institucional. Y en esa responsabilidad institucional, cuando yo tuve que ir al Consejo a destacar situaciones puntuales de jueces y de empleados administrativos y describirlo con la crudeza que me caracteriza, lo hice. Y si usted me dice, bueno, y eso transformó el ambiente ético del órgano, yo no puedo decir que transformó el ambiente ético del órgano, porque estamos hablando de una sociedad que parece que asiste al contexto social que había planteado en algún momento un autor de Latinoamérica, que dice que estamos en Latinoamérica de patas para arriba, donde los antivalores buscan imponer sus reglas. Pero lo que importa en el ámbito de que los antivalores busquen imponer sus reglas es que haya una reacción, y la reacción fue efectiva. Es lamentable decirlo, pero eso provocó todo ese ejercicio para que la cosa cogiera su camino, de sacar del sistema una cantidad considerable de personas que tuvieron identificado como que participaban de una red peligrosa que buscaba pura y simplemente denostar y destruir la imagen del Poder Judicial, y se hizo el trabajo. Ahora, pudiésemos decir, esa es una panacea que implica haber cercenado el ejercicio incorrecto en la función. No podemos decir que es una panacea, pero es un buen precedente, y el Consejo del Poder Judicial, en el ámbito que le tocó juzgar, yo creo que hizo el papel que le correspondía. Lo que importa es que ese mismo papel se mantenga, porque también hay un ámbito. Usted dejar contento al contexto social en ámbito de ética en lo judicial no es fácil, porque este es un servicio público muy sensible, porque ponen en la ruta siempre intereses que nunca quieren entender cuál es la ruta del final de los casos. Es muy difícil, pero yo creo que lo que importa es que cuando se susciten esos casos, hayan la respuesta, haya la activación del sistema de consecuencias, de forma tal que el ámbito administrativo, que el ámbito disciplinario, que el ámbito de la imagen no quede afectado. Es decir, que se tome la decisión correcta en el tiempo correcto. Yo tengo 3 funciones como presidenta, ¿verdad? Soy jueza que conozco recursos, soy jueza que conozco los referimientos, y usted sabe que los referimientos es por la urgencia, por eso mismo lo que usted acaba de decir, por las ejecuciones. Entonces soy jueza de la ejecución de la sentencia. ¿Dónde es que yo he visto los problemas como juez de los referimientos? Lo primero es que cuando al tercer día, como usted dice, por el 539, son ejecutorias. Usted ve, ese es un punto que hay que modificar, porque yo entiendo como la doctrina que ese plazo hay que extenderlo, pero no solamente eso, el duplo, nosotros hemos venido flexibilizándolo, y el tribunal que dio la primera sentencia fui yo, que una panadería la condenaron a 100,000 y el duplo era 200,000 y 10 trabajadores. Y yo me puse a pensar, 10 trabajadores, uno solo, duplo, cierro la panadería. Y le puse una fianza. Y eso llegó a la Suprema Corte de Justicia y confirmó. Y dijo que como juez de los referimientos, en virtud de los artículos 667, 668, yo podía hacerlo. Y me confirmaron y no rechazaron el recurso de casación. Entonces, ¿qué pasa con las ejecuciones que usted dice? Cuando yo veo esas ejecuciones, que hay una venta. Mira, yo tuve un caso bien interesante. Fue un trabajador que ganó, era un asunto agrícola, y eran 2 fincas, y embargó todo el ganado que apareció. El ganado, usted sabe que le ponen una estampa.
Pues él se llevó la de la finca del condenado y la del otro lado. Y me llega el proceso a mí y la 20 mañana. El caso llegó ayer, así, porque también se fija el referimiento dependiendo de la urgencia. Y yo lo fijé de hora a hora. Cuando llegan las partes, con el fuego que hay en los debates, y la venta al otro día, y hay una medida de por medio, una comunicación de documentos que era vital, porque ellos querían tener un listado de decir quién tenía el dueño de la finca, y yo suspendí provisionalmente. Yo no podía permitir un embargo en esas condiciones donde hubiera una venta de un ganado que tal vez no pertenecía a la parte condenada. Es decir, que la impronta del juez, la decisión del juez, tiene que ver mucho con las ejecuciones. Y también el juez da mandato, el juez da señales, porque en Santiago no hay esas cuestiones de esas ejecuciones abusivas, porque es abusar del derecho. Y nuestra legislación tiene sus parámetros para detener los abusos del derecho. Lo primero es que yo no soy especialista en género, diputada, pero sí tenemos una gran sensibilización con los asuntos de género, porque el Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura nos capacita en ese sentido. Pero sí, hay muchas cosas que podemos mejorar. Por ejemplo, tenemos el caso de que los jueces se nos dificulta una vez que juzgamos a las personas en violencia intrafamiliar y de género, poder referirla a un centro para que reciba terapia, tanto a la víctima como al victimario. En razón de que, por ejemplo, solamente en la capital existen centros de terapia conductual para el victimario y 2 o 3 centros o casas de acogida para la víctima. San Cristóbal tuvo ruido hasta mayo del 2012. Hasta ese momento tuvo San Cristóbal ruido. Y tuvo San Cristóbal ruido debido a una mora judicial bastante alta y lo que creó una justicia clientelar que derivó, vamos a decir, en una justicia en asuntos de corrupción. Pero a partir del año 2012, que la Corte fue reestructurada totalmente y compuesta por jueces que me enorgullece decir que son serios, capaces, honrados, probo, a carta cabal. La jurisdicción en materia de servicio judicial, debo confesar que hemos mejorado mucho en los últimos años. Ahora, tenemos que poner énfasis en la celeridad de los casos, la solución que se le debe dar a los casos. No podemos seguir siendo objeto de críticas porque los procesos se eternizan. Bueno, ahí tiene mucho que ver el procedimiento que se utiliza en cada caso o en cada materia. Entendemos que debemos someter modificaciones que tiendan a simplificar los procedimientos. Hay procedimientos que son demasiado formalistas y al ser tan formalistas consumen demasiado tiempo. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que someter reformas que tiendan a disminuir el tiempo de los procedimientos, pero además debemos nosotros también contar con un presupuesto mayor para poder tener el personal requerido y así entonces darle pronta solución a los procedimientos. Gracias. El precedente
constituye lo que es el reflejo de lo que es la seguridad jurídica. Hay que partir de ahí porque en la medida que un precedente se mantiene, tiene hasta un efecto disuasivo, es decir, si el Tribunal Constitucional ha fallado de esta manera por tanto tiempo, mejor no cometo esa falta porque ya sé cuál será mi suerte. O sea que tiene mucho que ver con seguridad jurídica. En cuanto a efecto se refiere, las decisiones del Tribunal Constitucional pues tienen efecto erga omnes. La gran diferencia, y lógicamente por tener efecto erga omnes se le impone, ¿no verdad?, es obligatorio para todo el mundo. En cambio, cuando pasamos ya a lo que es el precedente, o mejor dicho, el precedente jurisprudencial, si se quiere decir, pues el efecto es interparte, o sea, no va más allá de las partes envueltas en el conflicto, ¿no? Y solamente puede servir como una referencia que no se impone a los jueces inferiores. Cito, por ejemplo, impacto, algunas negativas, otras positivas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en materia procesal, por ejemplo, ha establecido algunos criterios con los cuales yo no estoy de acuerdo en temas de, por ejemplo, cuando comienzan a correr los plazos de algunos recursos. En ocasiones ha sido decisiones del Tribunal Constitucional para su procedimiento constitucional, pero lamentablemente, por ejemplo, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia lo ha tomado también para el proceso civil. Cito, por ejemplo, el caso de que el Tribunal Constitucional ha dicho que el plazo para interponer el recurso de revisión jurisdiccional corre a partir de que la parte se entera de cualquier forma de la sentencia, lo cual en el proceso civil no puede ser porque el artículo 5 de la Ley de Casación expresamente establece que ese plazo corre a partir de la notificación de la sentencia. Y así hay un tema interesante en materia civil que el Tribunal Constitucional ha establecido, lo de si en materia de impugnación de filiación, si el tema es prescriptible o imprescriptible, que era una discusión, el Tribunal Constitucional, o sea, no era discusión porque ya la Constitución del 2010 establece que es imprescriptible, pero la discusión estaba en los casos anteriores a la Constitución del 2010 y ahí también el Tribunal Constitucional dictó una decisión interesante. Sí, como usted dijo, magistrado, la Constitución en el artículo 164 establece que la jurisdicción contencioso administrativo estará formada por un tribunal de primera instancia, contencioso administrativo, y un tribunal superior administrativo. Pero pone a cargo de la ley que va a establecer su procedimiento y competencia. Por ese sentido, como la ley todavía no ha sido promulgada, estamos utilizando los recursos legales que tenemos a la fecha, que es la Ley 1494 de 1947, que fue modificada por la Ley 1307. Efectivamente, el ciudadano interpone un recurso contencioso administrativo en el plazo de la ley y no tiene el doble grado de jurisdicción. ¿Por qué? Porque esas leyes antes mencionadas dicen que somos en única y última instancia que conocemos los recursos. Los recursos abiertos son el de revisión, que prevé la Ley 1494, y el de casación. Sí, el doble grado no existe para los fines legales de la materia administrativa y tributaria. Lo ideal sería que cada ciudadano tenga derecho a recurrir, como prevé la Constitución, la sentencia que no esté conforme. Sin embargo, la seguridad jurídica está garantizada cuando se aplican las normas. Y como solamente tenemos vigentes esas normas legales, eso es lo que hoy día los ciudadanos y los jueces podemos brindar al sistema de justicia. Sí, claro, esa ley debemos puntualizar que rige la relación del administrado con la administración. ¿En qué afecta a la parte jurisdiccional que nosotros? Es que antes era obligatorio para el empleado público la fase administrativa. Los recursos administrativos en sede administrativa eran obligatorios. Ocurrían casos que un empleado era desvinculado y si no hacía tiempo el reconsideración o el jerárquico, era inadmisible el recurso contencioso administrativo. Esa ley es un gran aporte, entre muchos,
Pero a fines jurídicos, ahora el ciudadano que recibe un acto administrativo que no esté conforme puede acceder a la justicia y venir directamente al tribunal cuando no estaba previsto en las leyes anteriores, ni la 1494 ni la ley 13. Pero esa ley podemos hacer una hora de análisis de los grandes aportes que ha hecho en la relación del administrado y los principios que establece. Una actitud eficaz que debe dar la administración al administrado cuando requiere algo al Estado, que somos todos. Pausamos. Cuando regresemos, nuestro segmento La Jungla.